lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Yo nunca más seré el mismo por recibir la incorruptible, la infalible, la eterna semilla de la palabra de Dios. Yo nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Yo nunca más seré el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Ni tuvimos la pantalla, ¿verdad? ¿Ya ven qué bonito? Y ya se lo saben, hermanos. Los días están cambiando, la hora en que se mete el sol está cambiando, cuando sale está cambiando, el weather está cambiando, ya salieron las chamarras, ya empezaron los tosederas, pero gloria a Dios porque todavía estamos con vida, ¿verdad? Y porque todavía le podemos cantar mientras que Él viene. Nuestro Dios, hermanos, todos lo sabemos, es un Dios omnipotente. Y aunque nosotros no disfrutamos de tormentas, hablando de lluvias, porque nos inundamos luego igual que Celaya, pero nuestro Dios es un Dios omnipotente y poderoso, hermanos. Que cuando en alguna ocasión he estado yo en tormentas, pero tormentas como la que estuvimos en Celaya, ¿verdad, Carlos? Es bien bonito, hermanos, ver que todo es obra de Dios. Que el que produce eso, el frío, el calor y todas las temperaturas sabidas y por haber, es el Señor el que las produce. Escuche este canto, hermanos, y es un canto muy viejo, pero muy, muy bonito. Escúchelo. Omnipotente Dios. Señor, cuando tú pasas muy veloz en la tormenta, se queda estremecido mi pobre corazón. Mas cuando ya has pasado, mi vida ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia. Te mueves en las olas de embravecido mar. Tú eres la vida misma, de mi existir la esencia. Tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. Eso eres para mí, Señor, el omnipotente Dios, cuyo aliento necesito para seguir respirando. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser tu Hijo. Gracias, Señor. No tengo que ofrecerte, pues yo soy tan pequeñito y nada puedo darte que sea de valor. Por eso solo vengo ante tu
tus pies rendido, dejando ante tus plantas mi humilde corazón. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en las olas de embravecido mar. Tú eres la vida misma, de mi existir la esencia. Tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. Señor, te damos gracias por recordarnos esta verdad. Nunca podríamos, Señor, ni siquiera pensar en independizarnos de ti. Tú eres todo para nosotros. Lo declaramos con nuestras gargantas, con el canto, Señor, que sin ti no podríamos vivir. Recuérdanos siempre esto, como Abraham, que aunque era próspero y rico en terreno y en ganado y en plata y en oro, siempre tenía tiempo para levantar un altar y adorarte. Gracias que nos permite, Señor, cantarte. Gracias porque estamos en este país, Señor, donde contamos con esa libertad. Gracias, omnipotente Dios. Ahora te queremos pedir que nos hables a través de tu palabra y que salgamos edificados de este lugar. Que no salgamos como entramos, sino con un nuevo pensamiento, lleno de esperanza, puesto en un futuro tomado de tu mano. Háblanos, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Rápidamente, hermanos, antes de comenzar, y yo no sé si ya Carlos prendió su asunto ese, pero antes de comenzar, hermanos, solamente quiero recordarles algo que ya Raquel les dijo. Primero, hermanos, estén al pendiente de sus calendarios. Por favor, vean sus calendarios y vean las actividades que va a haber, hermano. Quiero agradecerles, hacer un paréntesis también, hermanos, por la manifestación de amor de hace 8 días. Gracias porque me celebraron el Día del Pastor, y gracias por sus regalos, gracias por su carta, su tarjeta, gracias por su ofrenda de amor también que me dieron. Gracias a eso el carro tiene llanta nueva. Y gracias, hermanos, por los regalos personales que me dieron y por la cooperación, por todo. Gracias, Lupe, por la organización siempre de la comida. Y gracias, Raquel, porque te levantaste a cocinar. Que Dios los bendiga. La palabra del Señor dice, hermanos Toledo, que nada de lo que nosotros hacemos por un siervo de Dios se queda sin recompensa. Un simple vaso de agua que den a un siervo de Dios, hermanos, no se va a quedar sin recompensa. El Señor no se queda con nada, alguien decía. Él siempre premia a los que honran a sus hijos o a sus siervos. Entonces, gracias por esa manifestación de amor de hace 8 días. También lo que les decía, ya Raquel lo dijo, hermanos, a partir del próximo miércoles, mi hermana Toledo va a estar al frente de la escuela dominical, y el miércoles del estudio bíblico. Por favor, no la dejen sola, hermanos. No la dejen sola. Sarai, Rebeca, los demás, esfuércense. Ruth, Lupe, apoyen, hermanos. Acuérdense, si el pastor o alguien más de nosotros no está, el Señor está. Y Él siempre nos habla de una o de otra manera. Se los he dicho, escuchen aún a la persona más simple, aunque se pare aquí sin corbata, pero Dios puede tener una palabra, hermanos, para nosotros. Así que apoyen a mi hermana Toledo. Ella va a estar dando la escuela dominical los domingos a las 11 y el miércoles a las 6:30. No la dejen sola, por favor. Uno estudia y se prepara para ese estudio, así que no me la dejen sola, por favor. Miércoles y domingos. Y por último, hermanos, otra cosa rápidamente.
Somos un grupo pequeño, pero les quiero pedir, ya saben que Lupe es la encargada de organizar convivios que tenemos. Y para el 23, hermanos, de este mes vamos a tener nuestro convivio de Thanksgiving como iglesia. Así que por favor traten de estar, apoyen a Lupe, compartan lo que Lupe les pida, por favor que traigan. Nosotros vamos a llegar antes de esa fecha porque siempre nos gusta estar en esa, sobre todo esa festividad que a mí me encanta, no por comer turkey, sino porque es Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, y para convivir con ustedes también. Así que por favor, Lupe se va a encargar de pedir cuántos guajolotes quiere y cuántos jamones y cuántos todo. Ya saben, Lupe es la encargada. Así que por favor apóyenla, hermanos, hagan planes de estar. Y no solamente ustedes, hermanos, inviten. Hay que invitar a Emanuel, hermana, a Gabriel, a su hija. Hay que invitar a Rebeca, a tus amigas del Chile, o yo no sé, Lupe. Inviten gente, acuérdense. Todo esto me recuerda que los peregrinos hicieron una gran comida y invitaron a sus vecinos, a los nativos de aquí de los Estados Unidos. Esa es la idea. Vamos a invitar gente y a lo mejor se enamoran de nosotros, se enamoran de la iglesia, sobre todo se enamoran de Dios. Así que hay que invitar gente, hermanos, para ese día, ¿okay? Y apoyen a Lupe otra vez, a mi hermana Toledo. Y al rato vamos a estar, o les voy a pedir, hermanos, que oren por nosotros, por los 3 galanes que vamos a salir, y que vayamos bien bendecidos. ¿Okay? Ahora por favor, hermanos, abran su Biblia en la palabra de nuestro Dios, en el libro del evangelista Marcos. Y vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, y voy a leer, hermanos, de los versos 45 al 51. Pero téngalo usted ahí en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 6, versos del 45 al 51. Y lo voy a leer si alguien de ustedes no tiene Biblia o la tiene en inglés. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Después de haber alimentado el Señor Jesús, amados hermanos, a los 5,000 hombres, como dice la Escritura, amados hermanos, sin contar a las mujeres, a las mujeres y a los niños, el Señor Jesús le ordenó a sus discípulos, amados hermanos, que se fueran a la otra parte del mar de Galilea. Cristo y sus discípulos, hermanos, se encontraban en el extremo oriente del mar de Galilea, y ahora, después de alimentar a los 5,000 personas, o más de 5,000, se dirigían hacia el extremo oeste, o sea, al extremo opuesto. Después, hermanos, de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor despidió a sus discípulos, mientras que Él se quedó solo para subir al monte a orar. Cristo, amados hermanos, se queda solo. Es mi primer punto. Y el tema de mi meditación es: Jesús calma la tempestad. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 46. Hubo muchas ocasiones, amados hermanos, en las cuales el Señor se quedó solo porque era abandonado. Y cuando yo meditaba, amados hermanos, en este pensamiento, acuérdense, yo siempre aplico a mi vida. Como hermana Toledo en nuestro libro de la escuela dominical,
En muchos de los temas, hermanos, que hay allí, incluso ejemplos que hay allí, hermana Toledo, son cosas que han pasado en mi vida y yo las agarro y las abrazo y comparto con los alumnos de la escuela dominical. Y lo mismo ocurre, amados hermanos, porque quizás en muchas ocasiones nosotros hemos querido estar solos. ¿No les ha ocurrido así? Hay ocasiones en la vida en que uno quisiera estar solo, pero amados hermanos, les decía, hubo ocasiones, amado hermano, en las cuales el Señor Jesús se quedó solo porque era abandonado. La gente lo abandonaba, Ruth. En la crucifixión, amados hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Sencillamente, hermano Toledo, los discípulos, ¿qué pasó? Lo dejaron. Se fueron. Lo dejaron solo. ¿Por qué, hermana Sofía? Por miedo a los judíos. Hermanos, en la crucifixión, el Señor Jesús, el Padre lo dejó solo. ¿Por qué, Cris? Porque Cristo estaba crucificado en una cruz y el Padre estaba viendo sobre él el pecado de todos nosotros, hermanos. Hubo ocasiones, amados hermanos, en las que él no pedía estar solo. Él quizás hubiera querido, Sarai, que en la crucifixión todos sus discípulos estuvieran alrededor de él. En los momentos más difíciles, hermanos, quisiéramos contar con todos los que dicen que nos aman, con todos los que dicen que irían hasta la muerte por nosotros y que jamás nos negarían. Seguramente, amado hermano, recuerde, este era un Dios hombre, un Dios que sentía tristeza, un Dios que le dolía en el corazón, un Dios que lloraba, hermanos. Hubo ocasiones en las que él no pidió estar solo. Hubiera anhelado a sus discípulos alrededor de él, apoyándole y diciéndole, aunque estés allí clavado en una cruz, nosotros seguimos confiando en ti. Hermanos, no había nadie. Estaba solo. El Padre mismo le da la espalda. ¿Y qué es la reacción del Señor Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te miras de mí? ¿Por qué me das la espalda? Una soledad, mi querido hermano, que conlleva tristeza. En otras ocasiones, hermanos, Cristo se quedó solo porque la gente se escandalizaba de su doctrina y se iban. Llegan sus discípulos y le dicen, los más cercanos, y le dicen, Señor, mira, la gente se escandaliza de lo que tú les enseñas y se van. ¿Qué es eso de que tenemos que comer tu cuerpo y de que tenemos que tomar tu sangre? Mira, la gente se está yendo por tu doctrina. Y el Señor les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse. Se quedaba solo porque la gente se escandalizaba y no creían o no entendían la doctrina, amado hermano, del Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, oiga, y ya no andaban con él. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida no ha ocurrido que la gente está atenta o atendiendo a la iglesia, pero cuando escuchan, hermano, una doctrina que no va de acuerdo a lo que ellos piensan, dejan de asistir a la iglesia? Queremos seleccionar lo que de la Biblia nos gusta, queremos seleccionar lo que el predicador habla y que nos gusta, lo que no nos interesa más estar en ese lugar. Les he platicado que en la otra iglesia alguien me dijo, Sabino, tú gritas mucho, tú hablas muy fuerte, para mí que tú eres un pentecostés. Si creer en el pentecostés de la Biblia es ser pentecostés, hablando de denominación, entonces les dije, soy un pentecostés. Amado hermano, alguien dijo, pero Sabino, es que lo que nos enseñas es algo distinto a lo que siempre hemos oído, no va de acuerdo a mi doctrina. Hermano, cambia tu doctrina entonces. Porque la palabra de Dios habla de un Pentecostés y de un derramamiento del Espíritu de Dios sobre la gente que ama de corazón al Señor. La gente se escandalizaba, hermanos, y ya no andaban más con el Señor Jesús. Eran los momentos cuando Él quería otra vez apoyo. Nosotros no queremos que nuestras iglesias estén vacías. Nosotros no queremos que solo nuestra familia nos siga. Queremos que un gran pueblo de Dios nos siga, hermanos, y que nosotros sigamos al Señor.
No queremos estar solos. Sin embargo, hubo otras ocasiones, hermanos, en las que Cristo prefería estar solo. Por eso les decía, hermanos, ¿quién de nosotros no ha querido estar solo? Razón, la que tú quieras, pero hemos deseado estar solos. Quizás estás enfermo, quieres estar solo, no quieres ni visitas, ni el hermano de la iglesia que venga, quiero estar solo. Hubo ocasiones en las que el Señor Jesús, hermanos, prefirió estar solo para orar. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, hermanos, dice la Escritura que se encontraba solo en el desierto. Él buscó, amados hermanos, esta soledad para estar en oración con el Padre. En el huerto de Getsemaní, Cristo, mi querido hermano, estuvo orando solo en Mateo 26, 36 al 46. La noche anterior del encuentro, hermano, con la mujer adúltera, mientras todos se iban a sus casas a descansar, dice Juan 7:53, Jesús pasó la noche solo en el monte de los olivos, orando. Juan 8:1. Amado hermano, cuando yo meditaba en este pensamiento, en la importancia que el Señor Jesús daba a la oración, meditaba en nosotros. Y deje decirle más cerquita, Rebeca, en mí. Piensa en ti. Si Jesús daba la importancia y todo ese tiempo a la oración, siendo ¿quién era Él? ¿Quién era Él? El Hijo de Dios. ¿Y nosotros, hermanos? Nosotros, mi querido hermano, que no somos el Hijo de Dios con H mayúscula. Dice que se fue al monte, amado hermano. Monte aquí, decía en la escuela dominical, significa un lugar alto. Y esto, amados hermanos, es muy sugestivo. Déjeme hablarle de esta manera. Mientras que los discípulos descendieron, hermanos, pero primero déjeme hablarle de Moisés. Esta ascensión de Cristo es sugestiva, les decía. Moisés, todos viene a nuestra mente Moisés liderando, amados hermanos, el pueblo de Israel. Y mientras cuando Dios llamó a Moisés y Moisés subió al monte Horeb a tener un encuentro con Dios. Vea la diferencia, ¿ok, hermano? Moisés sube a un monte, Lupe, a tener un encuentro con Dios, a llenarse de la presencia de Dios. El pueblo, ¿dónde estaba? Abajo. ¿Qué estaban haciendo? Construyendo un becerro, adorando, mis amados hermanos, un becerro. En la transfiguración, vaya viendo eso. En la transfiguración, amados hermanos de Cristo, que aconteció en el monte alto, Pedro, Jacobo y Juan subieron con Jesús. ¿A dónde? Al monte. ¿Cuántos discípulos eran? 3 los que subieron con él. ¿Cuántos faltaban? 9. 3 subieron con el Señor Jesús al monte. Pedro, Juan y Jacobo. Ya ve, viejo. Estos 3 subieron al monte con el Señor Jesús. Y ellos, hermanos, fueron bendecidos. ¿En qué manera? En que vieron al Cristo, Lupe, que vivía en aquel tiempo con ellos, hermana Sofía, transformado, dice la Biblia, glorificado. Su cuerpo, Cris, quiere decir que del Señor Jesús se transformó, se transfiguró, brillaba, hermanos. Y no solo el de Él, sino el de Moisés y el de Elías. Hermano, pero dije, eran 12 discípulos. Solo 3 subieron con Él y fueron testigos de esta maravilla, hermanos. ¿Y los otros 9 dónde estaban, dijimos? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? No estaban dormidos. Estaban orando por un muchacho endemoniado. Pero respóndame, ¿lograron sacar el demonio del muchacho? Le decía, esta subida y bajada, hermano, es muy sugestiva.
Tenemos que pensar, amado hermano, que la vida espiritual es caminar en las alturas con Dios. El altar que dijimos que en la escuela dominical, que significa lugar de encuentro, un lugar alto en donde venimos, amado hermano, a encontrarnos con Dios. Los discípulos, el Señor Jesús subió al monte, hermano Juan. Los discípulos descendieron al mar. Vea la diferencia otra vez. Por eso siempre el salmista, amados hermanos, dice, hablando de Jehová, Dios dice, en sus alturas me hace andar. Sí, caminar con Dios, amado hermano, es caminar en lo alto, en las alturas, en donde las saetas del enemigo no nos alcanzan. Aquellos tres vieron la gloria de Dios y llegaron con el Señor Jesús y le dicen, Señor, ¿no crees que sería bueno para ti hacer 3 enramadas? Una para Moisés, una para Isaías y una para ti, Señor. Esta gente vio, hermanos, al Señor Jesús transformarse, su cuerpo brillar, repito. Los de allá abajo, no. En el huerto de Getsemaní, cuando les dije, hermanos, que el Señor estaba orando, los demás estaban dormidos. Tenemos que estar alerta, hermano, en cuanto a todas estas enseñanzas y procurar la comunión con Dios por medio de la oración. Dice que subió al monte, pero hermanos, subir al monte puede ir a muchas cosas al monte, pero la Escritura dice que subió al monte a orar. El trabajo del día, amados hermanos, había terminado. La jornada, amados hermanos, había sido muy ardua. Sin embargo, Cristo se retiró a orar. En el Vista Wall, cuando teníamos muchísimo trabajo, hermanos, y en México también, cuando era yo el supervisor de una compañía grande, cuando yo sabía, hermano Toledo, que había mucho trabajo, me iba más temprano. ¿Para qué? ¿Para aventajar el trabajo? No. Para encerrarme en México en mi oficina, para irme a mi rincón aquí en el trabajo, ¿a qué? A orar. Señor, necesito sabiduría, necesito habilidad en mi mente, en mis pensamientos, necesito habilidad, Señor, dame carácter para tratar con mis obreros. Ayúdame, Señor. Podemos ir a nuestro altar, hermano Toledo, como decía hace rato, a muchas cosas, pero el altar es para tener un encuentro con Dios, para platicar con Él, para abrirle nuestro corazón y para decirle, Señor, reconozco que soy incapaz sin tu ayuda. Necesito, Señor, que te necesito. Y si acostumbras a orar cuando regresas del trabajo, hermano, que el cansancio no te venza. Le decía, hermanos, el día había sido duro, sanando, predicando, enseñando, liberando. Hermanos, si alguien estaba ocupado en esta vida, era el Señor Jesús. Sin embargo, pasaba la noche orando, hermana Inés. Qué tremenda lección, hermanos, para nosotros. Díganos cuánto duramos nosotros orando. Sobre todo en muchas de nuestras iglesias, hasta nos toman el tiempo. 3 minutos para orar. Y ese tiempo es el que tomamos. En la dedicación, amados hermanos, del templo de Salomón, que Salomón construyó para Dios, llamó mi atención, hermanos, creo que hace tiempo que les prediqué acerca de esto, pero llamó mi atención que cuando yo estaba meditando, preparando el sermón, hermanos, para darles, llamó mucho mi atención que la predicación que Salomón dio, o el discurso que Salomón dio, Ruth, fue bien breve, unos cuantos versículos. Sin embargo, la oración, hermana Toledo, fue muy extensa. Nosotros nos cansamos, y me da tristeza decir esto, porque cierta iglesia, hermanos, no estaba a la costumbre o no había el buen hábito de pasar al altar y doblar la rodilla. ¿Por qué razón? Le dije a alguien y me dijo, porque se me quita la raya del pantalón. Eso contestó para venir al altar y orar. Imagínese si le digo que se postre, porque no es lo mismo doblar nuestra rodilla que postrarnos, ¿verdad que no? ¿Qué va a decir? Se le va a echar a perder su traje de $3,000. Si se postra en el altar, os viene y se tira en el suelo, se le va a ensuciar y lo tiene que mandar a lavar a la lavandería.
Amado hermano, el Señor Jesús les decía, si hubo alguien que estuvo ocupado mientras estuvo en la tierra en su forma humana, fue Él. Sin embargo, siempre, amado hermano, daba tiempo a la oración. La oración fue un elemento muy importante en la vida de Él, al extremo de que antes de iniciar su ministerio, hermano, dedicó 40 días y 40 noches a la oración. ¿Se imagina usted? Por eso es que su ministerio de mi Señor Jesús, hermanos, fue un ministerio tan bendecido. Y así deberíamos de ser nosotros siempre, hermano. Él nos puso el ejemplo en todas las cosas, acuérdese, que vamos a ir a Guadalajara. Hay que pasar tiempo orando y ayunando para que Dios haga algo grande en aquel lugar. Y aprovecho, amados hermanos, aunque no tengo transparencias ni nada por el estilo, pero Uriel, el superintendente de México, me habló ayer o antier y me mandó unas fotos, hermanos, y este amigo está feliz. Acuérdese de lo que les he dicho, y aunque aquí Rebeca, Sarai, quizás no lo vemos, dice la Escritura, o dice decía mi pastor Arcelis, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen bien. Fuimos a Guadalajara, regresamos y les dimos un reporte, amados hermanos, y se acabó el asunto. Les hablamos, Raquel y yo, de una niña, amados hermanos, que la iban a operar porque tenía diabetes número 1 y estaba en emergencia de que la tenían que operar a la voz de ya. Raquel y yo oramos, vinimos con ustedes, les dijimos de esta muchachita que cautivó el corazón mío, pero más de Raquel, porque Raquel se pasaba orando por ella y pidiéndole al Señor por ella, y llamábamos a Guadalajara y preguntábamos por ella. Y a mí me dio mucho gusto, hermanos, cuando Uriel me dijo, la niña ya no necesita operación, la niña está bien, y aquí te mando unas fotos de ella. Cuando yo compartía esto, hermanos, en la escuela dominical, los ojos de Eleazar se aguaron todos. Y a mí, hermanos, el nombre de la niña en ese rato se me borró, Raquel. Pero Eleazar me dijo, es Bianca, ¿verdad? Y le dije, sí. Y dice, porque por ella yo sigo orando todavía. Hermanos, acuérdese, un papelito y un lápiz apunta las necesidades de oración. No solamente las tuyas, hermano. ¿Verdad que te gustaría que todos apuntaran tus necesidades? Entonces igual, tú apunta las necesidades de los otros. Eso es justo, mi querido hermano. Y qué bendición oír eso, hermanos. Qué bendición que cuando el Señor nos permita ir otra vez a Guadalajara, ver a Bianca grande, ver a Bianca sana, ver, amado hermano, que el hotel donde nos quedamos la vez pasada, hermanos, pues como nos conocieron y fuimos bastante gente, y el gerente me conoció y todo eso, pidieron permiso en la alberca del hotel. Y hicieron los primeros bautizos de nuestra iglesia en Guadalajara, hermanos. Y Uriel, bien contento, me dice por teléfono, por primera vez, decía él, juntamos a todo el grupito, dice, que de los que hemos ganado para la gloria del Señor. Así que prepárense, dijo. Y les voy a dar un anuncio adelantado, hermanos. Ellos querían venir en diciembre y les dije que no. No por nosotros ni tenemos que hacer, pero por la iglesia americana. Ellos tienen su, ¿cómo se llama? La Live Nativity y otras actividades que tienen. Así que le dije, mejor espérate para enero. Pero ellos quieren venir, hermanos. Los superintendentes quieren venir a visitarnos. Así que, hermanos, tenemos mucho por qué orar, mucho por qué pedir, mi querido hermano. Haz una lista de tus prioridades. Haz una lista de tus oraciones que quieres presentar delante de Dios. ¿Y sabes qué hagas? Pégalas en el vidrio de tu casa, en el espejo de tu casa. Cada que te estás peinando, Rebeca, cada que te estás poniendo el chapstick, te vas a recordar del motivo de oración. A mí de veras me impresionó lo que Eleazar, él me recordó el nombre de la niña. A mí se me olvidó. Qué bonito, hermanos. Y qué bonito oír que Dios contesta tu oración. Los discípulos, hermanos, creen que están solos. Torre Fuerte, a veces creemos que estamos solos. Dice la Escritura, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga. Los discípulos se habían embarcado, según la Escritura, al oscurecer, hermanos. Probablemente ellos habían remado ya varias millas y ahora se encontraban totalmente rodeados de agua. La última vez, hermanos, que los discípulos habían visto al Señor fue en la otra orilla del mar.
Al atardecer ahora era la cuarta vigilia de la noche, o sea que eran aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Cristo tenía que estar demasiado lejos, ¿no es cierto? Aquellos se metieron a un barco y se encaminaron para el otro lado del mar, mientras Jesús subió al monte a orar. Después de algún tiempo y después de varias millas de estar remando, los discípulos creen, hermanos, que el Señor Jesús está demasiado lejos. Pero a mí llamó la atención, Carlos, una palabra que dice: sin embargo, Cristo los vio remar con gran fatiga. ¿Cómo es eso, hermanos? Cristo se encontraba en el monte, ellos en el medio del mar. Sin embargo, hermanos, Cristo los vio, hermana Inés. Cristo los vio. Cristo se encontraba lejos, muy lejos, a varias millas de distancia. Ayúdeme. Sin embargo, Cristo los vio, hermanos. Esa es la palabra que van a repetir. Era de noche, hermanos, y estaba muy oscuro. Sin embargo, Isaías, Cristo los vio. Había tormenta en el mar, las olas estaban altas, mi querido hermano. Habría un gran estruendo. Sin embargo, ¿qué? Cristo los vio. A mí llamó eso, amados hermanos, mucho mi atención. Cuando nosotros tenemos problemas grandes para nosotros, mi querido hermano, cuando creemos que tenemos una enfermedad incurable, cuando sentimos que ya no tenemos ganas de vivir, cuando creemos que el problema ya no tiene solución, que nos sentimos defraudados incluso por mucha gente, nos sentimos solos. Sin embargo, tengo buenas noticias para ustedes. ¿Cristo qué, Rebeca? Nos ve. ¿No le emociona eso a usted? Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición. La grande verdad es que Cristo está cerca, nos mira y nos oye, amados hermanos. Él es el Dios omnipotente, como lo cantaba hace rato, hermano. Es el omnipotente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Recuérdemelo. ¿Qué quiere decir? ¿Omnipotente? Dios mío. Todo lo puede, hermanos. Omnisciente. Todo lo sabe, hermanos. ¿Y omnipresente? Que está en todas partes. ¿Qué pasó, hermanos? No se me atraven. Los discípulos, mi querido hermano, creen que habían sufrido mucho. Cuando yo meditaba en esto decía: Señor, ese soy yo. En el viernes pasado, hermanos, en el culto en la casa de Sarai, decíamos: mucha gente, algunos cristianos también, a causa de nuestras enfermedades, de repente ya no queremos vivir. Como la muchacha esta que se iba a suicidar en Oregon, hablábamos. Algunos de nosotros por nuestras dolencias crónicas. De repente a veces decimos: ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, ya, Señor, ya llévame mejor. Nos sentimos cansados, hermanos. Los discípulos creen que habían sufrido mucho, y nosotros a veces también creemos, hermano Toledo, que hemos sufrido demasiado. Por eso en alguna ocasión, hermanos, yo les he dicho, más de una vez les he dicho: hermanos, cuando tengan oportunidad, vayan y visiten enfermos en los hospitales. Háblenles del amor de Dios, es el propósito por el que van. Háblenles del amor de Dios y vas a ver que si tú vas con tus dolencias, vas a salir bien, ¿cómo se dice? Relajado, bien bendecido. ¿Por qué? Porque aquellos están peor que tú. Ay, me duelen las rodillas y ya no voy a ir a la iglesia porque me duelen las rodillas. Si vas al hospital, hermano, vas a encontrar que muchos no tienen pies y que tú eres muy bendecido de que te duelen las rodillas. Y así puedes aplicarlo a todo el cuerpo, querido hermano. Lo puedes aplicar en todo tu cuerpo. Los ojos, la cabeza, las manos, los achaques que nos trae la artritis. Viene el tiempo del frío y de la lluvia. Decía mi hermana Inés, en cuanto abro los ojos y me duele esto, ya sé que está nublado. Así pasa, hermanos. Nosotros no necesitamos a ver dónde viene el aire o cómo está el weather. No, hermano. Ya nomás y lo mismo me pasa a mí.
Me duele la cintura y le digo a Raquel, está frío. Y sí está. El problema es que no puedo prender calentón porque mi mujer suda mucho. Los discípulos creen, hermanos, que han sufrido demasiado. Y nosotros a veces pensamos también así. Ay, Señor, 35 años con Raquel, con la misma. Acuérdate de ella, Señor. Ten misericordia de ella y llévatela. Esta enfermedad, hermano, a veces a mi hermano Charo le digo, ¿sabe qué, hermano? Cuando nos pregunten, ¿cómo estás? Es más, lo decíamos cantando en la memorial. Si alguien te pregunta por ahí, ¿no se lo saben? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por allí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bendecido, bendecido. Te preguntan, hermano Eleazar, ¿cómo estás? Ay, malo. Bendecido, estoy vivo todavía. Y mi Redentor está más vivo que nunca. Y está sentado a la diestra de Dios. Sí, gloria a Dios. Y el consuelo, le digo a mi hermano Chalo, piensa en esto, hermano Chalo. Un día, hermanos Toledo, ya no nos va a doler la cintura, ni le va a doler la cabeza, hermana Toledo. Ni vamos ¿cómo dijeron? A engarrotarnos, o como dijeron Raquel, si salimos when it's raining, cuando está lloviendo. ¿A engarrotar? Ok, que nos quedamos tiesos así. Ya no va a haber nada de eso, hermanos. Pero mientras, vamos a pagar el precio. ¿Cómo? Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Oiga, si tú quieres vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. Qué bonitas canciones viejas, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, venceré. ¿Por qué, Raquel? Porque Él está conmigo. Venceré. ¿Por qué, Lupe? Porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Tenemos que darle importancia a la oración, hermano. Recuerda, no nos ha venido ninguna carga más pesada de lo que podemos soportar. ¿No quieres ser espiritual? Ok, vamos a ser mundanos. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que los, ¿qué? Resista. Ciertamente vengo en breve. ¿Qué dice Torrefuerte? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pablo no deseaba morirse. Él dice, me preguntas qué quiero, y yo quiero estar allá en el cielo porque allá no me va a doler nada, pero por causa de ustedes, aquí estoy. Porque quiero que mi galardón esté lleno de almas. Por eso, papi, ahora que vamos para México, pon almas delante de mí, almas hambrientas, almas sedientas, pero hay que llenarlas de oración, hermanos, antes de irnos. Decía Eleazar hace rato, que Dios te bendiga, que Dios te use y que regreses con muy buenas noticias de almas que se entregaron a Cristo. Esa es mi oración, mi querido hermano. Nunca, amados hermanos, no sabemos exactamente cuánto tiempo ellos tenían luchando con el viento que les era contrario. El caso es, hermanos, que ellos estaban remando en contra de la corriente y ya estaban, como dice la Escritura, con gran fatiga. El asunto es, yo meditaba y decía, hermanos Toledo, ¿por qué, hermanos, esperó el Señor Jesús hasta la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando más cansados y más dormidos debían estar? ¿Por qué el Señor Jesús se tuvo que esperar hasta ese tiempo, déjenme ponerlo así, para hacer su aparición? ¿Por qué? Esa noche, hermanos, iba a acontecer un gran milagro en sus vidas. Iban a ser testigos de algo sobrenatural. Y los grandes milagros, amados hermanos, ocurren en medio de los grandes problemas. ¿No es cierto? Bianca tenía una enfermedad que requería operación inmediata. Necesitaba algo inmediato ya porque la niña se moría. Estaba toda
feíta estaba, amarilla, los ojos feos estaba la niña. Pero en medio de esa enfermedad que el Señor permitió, hermanos, Dios se glorificó. Su mamá está feliz, la tía está feliz, que aunque ni la conocemos personalmente, pero por teléfono, hermano. El punto es, Dios permite estas cosas, hermanos, para que su nombre sea glorificado. El punto es, en medio de los grandes problemas y de las grandes luchas, mi querido hermano, Dios se hace presente y su nombre es glorificado. Ahí está la tormenta, hermanos. Los apóstoles en medio del mar picado, cuando ya ellos sentían que ya no podían dar un remo más, aparece el Todopoderoso, hermanos. Hace su aparición Él, mi amado hermano. Los creyentes firmes son aquellos que logran, hermanos, pasar por experiencias fuertes, pero que confían en Dios. El viernes les hablé acerca de aquellos prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Se los dije en la escuela dominical, hermanos. Pero el punto es este. Ya todos oyeron la ilustración, pero les decía, ellos oyeron en la radio que la libertad estaba hecha, aunque no estaban libres. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto, aunque todavía no viene, pero Él vendrá, hermano. Aguarda. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta, Isaías, el Señor Jesús vendrá, porque Él es fiel a sus promesas. Los discípulos, amado hermano, al principio no reconocieron al Señor. Dice hermana Sofía, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Nunca, amados hermanos, los discípulos hubieran pensado que el Señor se iba a acercar a ellos caminando sobre el agua. Y muy al contrario, a lo mejor estaban enojados con Él, porque Él los mandó al mar en el barco y Él se subió al monte a orar. A lo mejor estaban molestos. Todos lo vieron, pero ninguno lo reconoció. Todos lo vieron, hermanos, y pensaron que era un fantasma. Todos lo vieron y se turbaron. Todos lo vieron y dieron gritos de miedo. Sin embargo, no era un fantasma ni nada por el estilo, hermanos. Era Cristo que venía a socorrerlos. Nosotros vemos venir la enfermedad y nos asustamos y temblamos. Pero en medio de esto, como les decía de Bianca, el Señor se glorifica. Quizás no hemos visto muchos milagros, hermanos. La Escritura dice, Sarai, hasta ahora no has recibido nada. ¿Por qué? Porque no has pedido nada. O pides mal para gastar solo en tus propios deleites. La oración que contesta el Señor, amados hermanos, es la que está de acuerdo a su voluntad. Así que vamos a decirle al Señor, Señor, dependemos de ti. Dependemos de la oración. Necesitamos de ti. No queremos ver fantasmas en la enfermedad. No queremos ver fantasmas, Señor, en los problemas. No queremos ver ninguna clase de fantasmas. Queremos ver la persona de tu Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió, hermanos? Todos nosotros lo sabemos. Cristo subió a la barca, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Qué cambio tan grande, hermanos, aconteció cuando Cristo subió a la barca. Mire, me regreso otra vez con la muchachita de Guadalajara. Yo les he hablado que Dios es tan bueno, Chris, que la gente a veces ni hay necesidad de que un predicador vaya y le presente el plan de salvación. Dios mismo, a través de las circunstancias, hermanos, les está hablando a las gentes, y la gente está abriendo los ojos, y al leer su palabra, hermanos, se dan cuenta de que solo en Cristo hay salvación. Déjeme aplicarlo de esta manera, aunque desconozco los detalles, hermano, pero déjeme ponerlo de esta manera. El Señor permitió esta enfermedad de Bianca para que Él se glorificara allí, y ahora a través de esa sanidad de Bianca, hermanos, su mamá haya tenido un encuentro personal con Dios. ¿No lo crea que puede ser posible, hermano? ¿Qué cambio tan grande, hermano, ocurre cuando Cristo sube a la barca de los discípulos?
La tormenta se calmó, hermanos. En muchas vidas, hermanos, las tormentas nunca paran porque no se permite que Cristo suba a nuestro barco. Ojalá que esta mujer, la mamá de Bianca, hermanos, haya dicho: este es un milagro de Dios, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Es mi oración, amado hermano. Cuando Cristo interviene, amado hermano, las tormentas se cambian en bonanzas, los vientos fuertes se cambian en brisas y las noches oscuras se cambian en noches claras. Cristo hace la diferencia, hermanos. Él es la diferencia. David escribió, hermanos, que en una ocasión él se encontraba, hermanos, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Pero cuando clamó al Señor, hermanos, este lo sacó y le afirmó sus pies sobre una roca, dice, y en lugar de lamentos puso en su boca un cántico nuevo a Dios de Israel. Amado hermano, el Señor está con nosotros. Él quiere bendecirnos grandemente, hermano. Si tu barca se encuentra en un mar azotado por los vientos, deja que Cristo suba. Deja que Él tome el timón, hermano Juan, ya no nosotros. Cuando nosotros tomamos el timón, nos asustamos cuando vemos el mar picado y todo eso. No. Deja que Él suba a tu barco, deja que Él tome el timón. Él conoce el camino. ¿Saben por qué? Porque Él es el camino, Ruth, la verdad y la vida. Dejemos que Él dirija nuestras vidas. Dejemos que Él dirija nuestros hogares, nuestros matrimonios. Dejemos que Él dirija nuestra iglesia. Y en todo esto habrá calma, habrá paz. Que Dios los bendiga, hermanos, los quiero mucho. Y esta es mi oración para estos días que no vamos a estar con ustedes. Que Dios dé mucha calma, mucha paz a sus vidas y que nos extrañen, porque yo los voy a extrañar mucho a ustedes. A mí me da gusto el corazón que muchos de mis familiares tienen, y el corazón que tienen ellos, hermanos, es que son muy ¿cómo se dice? Sensitivos, sensibles, chillones, pues. Y comenzando por Carlos, es un chillonazo. Noemí, una chillonaza. Mis chaparros, unos chillonones. Abigail, ¿para qué les digo? Pero me gusta, hermanos, que tienen un corazón bien abierto, bien sincero. Abrazan a Abigail y están llorando y le dicen: te vamos a extrañar, Abby. Todavía ni se va. Y acuérdense, hermanos, yo les he dicho, he aprendido tanto de estos chiquillos. Mucho. Nosotros deberíamos extrañarnos también así. Que cuando nos miremos, hermanos, si nos volvemos a ver, porque les decía, creo que en un estudio de los miércoles, hermano, nos vamos y quién sabe si regresamos. ¿Qué tal que estando allá, Carlos y Noemí, el Señor viene? Si me toca nada más a mí, Raquel, por favor, no me vayas a dejar allá. ¿Ok? Allá están mis padres y lo que ustedes quieran, pero está re feo el panteón. Mejor quémame y tráeme para acá y ponme allí en la fireplace. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos, los quiero mucho. No, ya sé que no, los va a tirar allá en San Francisco, ¿verdad, Raquel? Nomás lo haces en secreto porque está prohibido hacer eso. ¿Ok? ¿Qué les iba a decir, hermanos? Les quiero pedir un favor. Mi Abby está dormida, pero la hermana Sofía puede venir y estar acá en el altar un ratito, hermanos, y oren por nosotros, hermanos. Oren por sentada ahí. Oren por nosotros para que el Señor nos bendiga. Y esto, hermanos, yo no quiero que nada más sea por nosotros que nos vamos, sino que cuando mis hermanos Toledo salgan de vacaciones, cuando Sarai, Rebeca, Lupe se vayan a Alaska, sé que se van a ir a Alaska. Y que cuando alguien salga así, hermanos, de vacaciones, nos digan y nosotros oramos por ustedes. Nosotros queremos poner nuestras manos sobre ustedes, pedir al Señor que los lleve con su bendición y que los traiga también con su bendición. Amén. Y de esta manera nos manifestamos el amor que nos tenemos unos a los otros. Así que, Carlos, tú nos vas a dirigir en oración, amigo. Y vénganse, hermanos, y vamos a orar.
o ayúdenos a orar por Abby, Raquel y mí, para que el Señor nos guarde en el camino, estando allá, que seamos de bendición y que regresemos también con bien aquí a la casa donde están los que nos quieren y donde están los que queremos. Que Dios les bendiga, hermanos, los quiero mucho.